Bueno, en este caso entonces, que es el ejemplo número 2 de la empresa Los Caturros, ¿se está escuchando, cierto? Sí, se escucha. Sí, ya. Gracias. Lo mismo acá, eso sí, letra C, se dice que la empresa quiere producir 34.000 tarros mensuales y después se termine, si produce eso, ¿cuánta sería su utilidad? Y después representarlo gráficamente. Y una tercera pregunta que habla de los dueños de la empresa de la lancha Los Navalinos, tienen su embarcación en el puerto de Valparaíso y se dedican a realizar paseos a turistas por el borde costero. Los datos contables de la empresa son los siguientes. El precio de cada pasaje, es decir, de cada persona es de 1.200 pesos. Está bien barato en todo caso. La relación de egreso, en relación al ingreso, el costo variable es de 510 pesos por pasajero y su costo fijo es de 2.138.900. La embarcación tiene capacidad para 55 pasajeros, por tanto, son grupos de 55 pasajeros los que van. ¿Ya? Ojo con eso. Por este motivo le solicitan a usted lo siguiente: calcular el margen de contribución de cada pasaje, determinar la cantidad o punto de equilibrio de pasajes a vender y, por tanto, en función de eso, determinar el número de paseos mínimos que debería realizar el bote para que no tengan ni pérdidas ni utilidades. Actualmente, los paseos realizados por la lancha mensualmente fluctúan entre 70 y 80 viajes. Pregunta, ¿los dueños podrán tener acceso a tener utilidades? ¿Sí o no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Le recuerdo al final, que no se lo voy a mostrar ahora, está la respuesta. ¿Ya? La idea es que no trabajen con la respuesta, sino que la vamos desarrollando a medida de que vamos avanzando, o sea, a medida que van terminando, pueden revisar la respuesta para que vayan verificando si está correcto o no el cálculo. ¿Ya? Así que vamos a partir con la pregunta número 1, para que tengan ahí a mano su calculadora y sus lápices. Bien. ¿Están listos? Sí, profesor. Ya, partamos entonces con... Voy a partir por el orden que están acá publicados, ¿eh? No, nada personal. Partamos con Carlos Moya. Don Carlos. Ya, profe. Primera pregunta dice: calcular el margen de contribución de cada botella de aceite a la hora. Ya, me dio a mí 2.700. Perfecto. Resté los 6.950 menos los 4.250. Muy bien. Entonces tenemos el margen de contribución son 2.700 pesos por cada botella. ¿Ya? Muy bien. Fujige, dado este margen de contribución, entonces, ¿cuántas botellas tiene que producir la empresa para no tener pérdida? Fujige, ¿me escuchan? No hay respuesta. Maximiliano. Que respondió en el chat. Respondió en el chat. Déjame activarlo. ¿Dónde está? Ya. Ya, Fuji, que no tiene micrófono. Ya, tenemos entonces que el margen de contribución son 2.700 pesos por cada botella, y la pregunta ahora es: ¿cuánto es la cantidad de botellas que tiene que producir la empresa para no tener pérdida? En otras palabras, lo que tienes que calcular ahí es el punto de equilibrio. ¿1.700 botellas? Perfecto, 1.700 botellas, muy bien. ¿A todos les da lo mismo?
Sí, profesor. Ya, bien. No, no da lo mismo, a mí no me da lo mismo, profe, no sé cómo la sacaron. Aquí Fujige plantea que son 4.590 pesos, pero lo que está calculando Fujige, él está usando la segunda fórmula. La respuesta que tú me diste, Fujige, corresponde a cuánto es el ingreso por ventas que tiene que tener. ¿Ya? Y la pregunta pide cantidad de botellas, no pide en términos de volumen de venta. ¿Ya? Por tanto, la respuesta es de 1.700 botellas. Si tú vendes 1.600 botellas, te genera un ingreso de 4.590.000 pesos. Eso está correcto. Pero la respuesta era de 1.700. 1700. ¿Ya? Después dice, letra C, si la capacidad máxima de producción es de 1.400 botellas. Entonces, ¿a quién más viene ahora? Maximiliano. ¿Me escucha, Maximiliano? Dígame. ¿Sí? Acá no tienes que hacer ningún cálculo, solamente leer los resultados. Dice que la capacidad máxima de producción de la empresa es de 1.400 botellas. Por tanto, pregunta, ¿qué consejo le puede dar a todos los cruzados? ¿Le conviene comprar la empresa o no le conviene comprar la empresa? No, porque al final estarían teniendo más pérdidas que de lo estimado. ¿Por qué? Porque el costo, o sea, la cantidad de botella mínima que debe vender mensual para saldar el costo fijo total es de 1.700 y está vendiendo 1.400 botellas mensuales, así que no le conviene. Correcto. No es capaz de producir más. Así que no tiene que comprar la empresa. Esa es la recomendación. Muy bien. Entonces, esa es la respuesta correcta. No le conviene producir. Ahora, si es que la empresa llegara a producir esta cantidad de 1.400 botellas, la pregunta es, determine cuánto sería la utilidad. Para determinar la utilidad, tengo que determinar primero cuánto es el ingreso. ¿Eduardo está? Sí, está Eduardo. Eduardo Godoy. Eduardo, activa el micrófono para empezar a responder entonces la siguiente pregunta. Esa cantidad. ¿Cómo calculamos el ingreso total si es que la empresa decide producir y vender 1.400 unidades, que es la capacidad máxima? Ingreso. La cantidad de unidades vendidas por el precio, ¿Correcto? ¿Y eso cuánto te da? lo saco al tiro. $9.730.000. Cierto. Muy bien. Muy bien. Fuji, sí, tiene razón lo que está escribiendo Fuji, que ese es el resultado. Yo te había entendido mal porque cuando pusiste 4.590.000 pensé que había calculado en términos de venta, pero ahí está bien el cálculo. En términos de unidades serían los 4.590.000 Fuji dividido por 6.950 menos 4.250. Ahí te daría las 1.700 botellas. Bien, tenemos ya entonces nuestro ingreso que son 9.730.000 y tenemos que calcular ahora el costo. Francisca. Profe, estoy sin la guía y sin calculadora. Ya, no importa. La vamos a saltar por área, pasemos a otro entonces. Profe, consulta con la pregunta D. Era multiplicar los 4.250 por los 1.400, ¿no es cierto? La pregunta D la estamos tratando de terminar. Lo que pasa es que la utilidad, acuérdate, es ingreso total menos costo total. Ya. Y calculamos recién el ingreso total, que son la multiplicación de 1.400 botellas por el precio de 6.950. Eso nos da un ingreso total de 9.730.000. Ok. ¿Ya?
ingreso total. Es el ingreso total. Para saber cuánto es la utilidad tengo que calcular los costos. Entonces yo ya tengo un costo, que es el costo fijo, que son 4.590.000 pesos. ¿Ya? Entonces, Héctor, Dígame. ¿qué costo nos falta calcular para saber cuánto es el costo total? Sumarle el variable total. Correcto. ¿Cómo calculamos el costo variado total? Los 4.250 por 400. Correcto, 4.250 por 1.400. ¿Cuánto te da eso? 5.950.000. Perfecto, entonces 5.950.000 sería mi costo variable total. A eso le sumo los 4.590.000 pesos, que son el costo fijo total. ¿Y cuánto da eso en total entonces? ¿Cuál sería el costo total? $10.540.000. Muy bien, 10.540.000. Por lo tanto, si tengo un ingreso de 9.730.000 y costo total de 10.540.000, ¿la utilidad va a ser positiva o negativa? Negativo. Negativa. ¿Y cómo se llama la utilidad negativa? Pérdida. Pérdida. Muy bien. ¿Cuánto sería la pérdida en este caso entonces? Profe, Dime. dijo que la utilidad era el ingreso total menos el costo total. Correcto. Y el costo total es la suma del costo variable total y el costo fijo total. Ujú. Profe, disculpe, ¿cómo salgo el ingreso total? Y el ingreso, Espera un poquito, Francisca. El ingreso total es precio por cantidad. Precio son 6.950 pesos por 1.400 botellas en este caso. Francisca. no era lo mismo, las 1.900 botellas. Eran 1.700, 1.400. 1.400. 1.400. Porque estamos calculando versus la capacidad máxima. Ya. ¿Y el precio cuánto era? Disculpe, es que estoy la guía. 6.950. Sí, no se preocupe. Ya. 6.950. Bien, ¿cuánto le dio la pérdida? 810.000. Correcto, 810.000. Esa es la pregunta 1. Voy a bajar acá para mostrarles los resultados. Ahí está, como ustedes dijeron, margen de contribución 2.700 pesos, cantidad total 1.700 botellas. Letra C, no conviene comprar la empresa porque la capacidad máxima es inferior al punto de equilibrio. Ahí está el ingreso total, está el costo total y la pérdida de 810, y aquí está graficado. Se fijan ahí el punto de equilibrio de 1.700 unidades, que es donde el ingreso total es cortado por el costo total. Y estamos trabajando en una cantidad menor, que es la cantidad de 1.400, donde ahí están la diferencia. Esta cantidad de 1.400, si yo la llevo hasta la línea roja, que es el costo total, hacia el lado tengo los 10.540.000. Nuevamente ahora esta cantidad se la llevo hasta la función azul, que es ingreso total. Hacia el lado izquierdo tengo los 9.730.000. Y aquí no lo puse, pero si yo resto esa diferencia, esta distancia que está acá, esa distancia, donde está el puntero, corresponde a la pérdida de 810.000 pesos. ¿De acuerdo?
¿Preguntas hasta acá? ¿No? Ok. Entonces, les dejo la guía. Ustedes hacen el ejercicio 2 del ejercicio 3, ¿ya? Solamente un comentario respecto al ejercicio 3. Estamos hablando, una cosa son los viajes, ¿ya? Y otra cosa es la cantidad de pasajes, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Recuerden que en cada viaje como máximo puede llevar a 55 pasajeros, ¿ya? Por tanto, por decir algo, si a usted le diera como óptimo que tiene que llevar a 45 pasajeros, esos son solo viajes porque está dentro de la capacidad de 55. Pero se dice que el óptimo es de 58 pasajeros, están obligados a hacer 2 viajes, ¿ya? Porque no puedo hacer 1,5 viajes, digamos, no puedo tener 1,5, sino que son o un viaje o 2, en términos de lo que son los costos, ¿ya? Bien, eso respecto a lo que es la guía número 4. Voy a cerrarla ahora. Las respuestas están ahí para que la puedan trabajar después. Y quiero pasar nuevamente al apunte. Acá está. Bien. ¿Se ve el apunte nuevamente? Sí se ve. ¿Sí? Ya. Vamos a tomar nuevamente el apunte porque hay una guía que es la 5, pero para hacer la 5 tengo que ver los contenidos que vamos a ver ahora. Hasta ahora, ¿qué es lo que hemos hecho entonces? Ha sido aplicar la fórmula para determinar cuánto es la cantidad óptima a producir en términos de unidades físicas o en términos de cuánto es ingreso por venta para esa cantidad, perdón, para no tener ni pérdida ni ganancia. Pero vamos aquí a realizar lo que se llama un análisis de sensibilidad, ¿ya? Análisis de sensibilidad implica que yo las variables que tenía hasta ahora las voy a empezar a mover, ¿ya? Voy a empezar a cambiar las variables, ¿ya? Y porque hasta ahora yo tengo un análisis que se denomina estático o fijo. ¿Por qué fijo o estático? Porque yo estoy asumiendo que el precio se mantiene constante, que el costo variable se mantiene constante y que el costo fijo se mantiene constante, ¿ya? Por tanto, el análisis es estático. Pero podría ocurrir de que yo decidiera, por ejemplo, cambiar el precio. ¿Qué pasa si el precio sube? En vez de vender, no sé, por cada botella de aceite a ese valor cobra un precio más alto. ¿O qué pasa si soy capaz, por ejemplo, de arrendar una máquina más y por tanto mi costo fijo cambia? ¿O qué pasa si el arrendo que estoy pagando me aumenta, ¿ah? O disminuye? Entonces, a veces ocurre que estas variables podrían verse modificadas, podría cambiar el precio de venta, podría cambiar el costo fijo, podría cambiar lo que son los costos variables unitarios. Cuando hacemos cambiar una, dos o todas estas variables, entramos en lo que se denomina un análisis dinámico, ¿no? Análisis dinámico obviamente bastante útil cuando lo que yo quiero hacer es tomar decisiones, ¿ya? Porque si nos quedamos en lo mismo, obviamente no debería haber cambio, pero si yo quiero hacer algún cambio para ver si nos va mejor o peor, entonces tengo que empezar a mover esto, ¿ya? Entonces, si cambia el precio, si cambian los costos, el punto de equilibrio también va a cambiar, ¿sí o no? Y por tanto, lo que vamos a ver ahora es qué pasa con el punto de equilibrio si modifico alguno de estas variables. Ahora, ¿qué me permite eso? Me permite que este análisis de sensibilidad me entregue valores más exactos, porque no todos los meses son iguales, ¿ya? Por ejemplo, hablando de situaciones normales en términos de productividad, trabajar, por ejemplo, un mes de febrero que tiene menos días en total o que las personas están de vacaciones,
la producción no es la misma que trabajar, por ejemplo, durante el mes, no sé, un mes de mayo o un mes de abril, digamos, o trabajar en septiembre, que hay más feriados, ¿ya? Y por tanto, no siempre se mantienen constantes las variables que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué pasa si cambia el costo fijo, ¿ya? Por ejemplo, acá está. Supongan ustedes que por algún motivo, no sé, me sube el arriendo, ¿ya? Generalmente los arriendos están asociados a lo que es la unidad de fomento. Y las unidades de fomento varían en función del IPC, es decir, de la inflación. Entonces, ¿qué pasa si yo pago un arriendo, por ejemplo, de 1,5 millones y me sube a 1.800.000? Estoy pagando un costo fijo total. Entonces, pregunta, si mi costo fijo sube, ¿mi punto de equilibrio, la cantidad de equilibrio, va a ser menor o va a ser mayor? Mayor. Mayor, ¿ya? Porque piensen ustedes en términos lógicos. Si mi costo fijo total sube, implica que tengo que vender más unidades ahora para poder llegar a cubrir el total de costos. Y por tanto, efectivamente, la cantidad de equilibrio va a ser mayor. Gráficamente, acá está el punto de equilibrio inicial. Estamos asumiendo un costo fijo cero, es decir, antes de que cambie el costo fijo. Y si el costo fijo sube, va, por ejemplo, hasta el costo fijo 1, significa que la recta que está en color rojo acá, que es el costo fijo total, perdón, ya me salté, me equivoqué, apreté otro botón. Acá. Si el costo fijo total, como les decía, sube, entonces esta recta en color rojo, que es el costo fijo, perdón, el costo total va a ser mayor. Por tanto, al ser más alta, corta al ingreso total más hacia la derecha. Eso implica que el punto de equilibrio efectivamente va a ser mayor. Como respondieron recién, un aumento en los costos fijos lleva a que el punto de equilibrio en términos de unidades a producir y vender va a ser mayor, ¿ya? Al revés, si por algún motivo el costo fijo baja, porque nos cambiamos de local a un local más barato, ocurre lo contrario. Al bajar el costo fijo total, el punto de equilibrio va a ser menor. ¿Dudas? ¿No? Bien. Veamos ahora qué pasa si cambia otra variable. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasaría si lo que cambia es el costo variable unitario? Vamos a partir acá. Por ejemplo, que suba el costo variable. Es decir, por ejemplo, que yo dentro de mi insumo utilizo tarro de pintura, por decir cualquier cosa, y el precio de los tarros de pintura sube, por tanto, el costo variable unitario va a ser mayor. Entonces, pregunta. Voy a asumir que el costo fijo se mantiene, que el precio se mantiene, pero que va a aumentar ahora el costo variable. ¿Ya? Entonces, a ver, José Ignacio. Profesor. José Ignacio, Dígame. si el costo variable unitario sube, ¿qué pasa con el margen de contribución? El costo variable unitario sube. Les recuerdo, el margen de contribución es precio de venta menos costo variable unitario. ¿Aumentaría el margen de contribución o no? No, cae. Ya. Ya, porque si mi precio de venta es de 800 pesos, mi costo variable unitario es de 600, el margen que me aporta cada unidad producida y vendida es de 200 pesos. Sería menor, sí. Ahora, si el costo de 600 pasa a 650, esa diferencia va a ser menor. Por tanto, mi margen de contribución es más baja. Y si el margen de contribución disminuye,
¿Qué implica respecto al punto de equilibrio? ¿Tengo que producir más unidades o menos unidades? ¿Más unidades? Más unidades. Ahora, gráficamente, a ver qué le preguntamos ahora. Emilio, ¿cómo nos cambiaría el gráfico acá? ¿Qué se movería? ¿Se movería la línea de ingreso total? Disculpe, profe, ¿puede repetir la pregunta? Si cambia el costo variable unitario, esta recta que es el ingreso total, que está aquí en color azul, ¿se va a mover? Sí, debería No. moverse. No, Ingreso total ¿por no, qué no? porque recuerda que ingreso total es precio por cantidad. Pre- El ingreso total es precio por cantidad, por tanto, esa no se mueve. ya. Este punto, que es el costo fijo total, ¿cambia? El costo fijo total. No, no debería cambiar porque se mantiene igual. Pero sí va a cambiar la función de costo total. Ya. Entonces la pregunta es, ¿va a ser mayor, cierto? ¿Se La mueve en función. forma paralela hacia arriba o gira hacia arriba? Debería moverse de forma paralela. La respuesta es no, porque para que se mueva paralela la recta acá, debería moverse el costo fijo. ¿Ya? Entonces se mueve en forma paralela a la línea completa. Y como el costo fijo no ha Ya. cambiado, empieza a moverse de esta forma. Empieza a girar. Hasta que llegamos a una nueva función de costo total. Y ahí, como dijeron anteriormente, vamos a tener que la cantidad de equilibrio va a ser mayor. Ahí está el gráfico completo y ahí está la respuesta. Al aumentar el costo área unitario, el margen de contribución cae y por tanto vamos a tener que la cantidad que se tiene que producir va a ser mayor. ¿Sí? Ya. Ahora, si ocurre lo contrario, si el costo variable por unidad baja porque yo consigo que me hagan un descuento en la compra de materias primas o soy más eficiente por algún motivo, entonces sería todo lo contrario, mi margen de contribución sería mayor y tengo que producir menos unidades. Y en ese caso el costo total se movería siempre girando pero hacia abajo. ¿Ya? Bien, nos queda una sola variable por mover. ¿Cuál es? Movimos el costo fijo total, movimos ahora el costo variable unitario total, perdón, costo variable unitario. ¿Qué variable nos falta mover? ¿El punto de equilibrio, profesor? No, pues cuando cambia el costo fijo, cambia el costo, cambia el punto de equilibrio, cuando cambia el costo variable, cambia el punto de equilibrio. ¿Qué variable nos falta mover? El precio de venta. El precio de venta. Bien. Si cambia el precio de venta, por ejemplo, supongan ustedes que podemos aumentar el precio. ¿Ya? Si aumenta el precio, esta línea roja que corresponde a los costos, ¿va a cambiar? Maximiliano. Dígame. Maximiliano. Si cambia el precio, ¿la línea de color roja que corresponde al costo total se mueve? ¿Precio del producto? ¿Cambia el Ujú. precio? ¿Sí? ¿Del costo total de producción no debería cambiar? Sí, la recta, en el gráfico que está acá, ¿cambia No. la recta de costo total? No. No. Y no cambia porque el precio es parte del ingreso total. ¿Cierto? El ingreso total es precio por cantidad, está cambiando el precio. Entonces, pregunta en este caso, Maximiliano. Si aumenta el precio, ¿qué pasa con el margen de contribución? Aumenta. Aumenta, ¿cierto? Porque la diferencia entre Claro. precio menos costo variable unitario va a ser mayor a favor de la empresa. Por tanto,
¿qué pasa con la cantidad que tenemos que producir como de equilibrio? ¿Va a ser mayor o va a ser menor? ¿Menor? ¿Ah? Debería ser menor. Debería ser menor. Muy bien. Gráficamente, entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente. La función de ingreso total aumenta y empieza a moverse hacia arriba, girando. Entonces, esa va a ser nuestra nueva función de ingreso total. Como se fijan acá, corta a la función de costo total más hacia atrás y por tanto, por eso se explica que tiene que bajar la cantidad de unidades que estamos produciendo. O sea, ahí está el desarrollo completo. Aumenta el precio, aumenta el margen y baja la cantidad de equilibrio. Si ocurre lo contrario, todos ustedes que estamos en una pelea con los competidores, por ejemplo, ¿ya? Y para poder competir con los competidores yo tengo que tomar la decisión de bajar los precios. Si bajo el precio, mi margen va a ser más bajo y por tanto tengo que producir más unidades para alcanzar mi punto de equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ya. Bien, un resumen respecto de esto entonces. Ya. Si el costo fijo aumenta, si el costo variable unitario aumenta, o si el precio baja, el punto de equilibrio o la cantidad de unidades a producir tiene que ser mayor o menor. Mayor. Mayor, ¿ya? Tenemos entonces que si aumenta el costo total, el punto de equilibrio va a ser mayor. Si aumenta el costo variable total, el margen disminuye, por tanto aumenta el punto de equilibrio. Y si el precio cae, el margen disminuye y aumenta el punto de equilibrio. Y al revés, si tengo que el costo fijo cae, si mi costo variable unitario baja o el precio aumenta, ¿qué pasa con el punto de equilibrio? ¿Va a ser mayor o menor? Menor. Menor, ¿ya? Entonces, ahí ya tenemos, desde el punto de vista de esta herramienta, que es el punto de equilibrio, nos indica qué pasa con el punto de equilibrio si yo hago un análisis de sensibilidad, es decir, si empiezo a mover lo que son las variables que componen esta herramienta. ¿Preguntas hasta acá? No, profesor. ¿No? Ya. Para terminar con esto, y para poder hacer ejercicio de la próxima clase, vamos a ver ahora también otra especie de análisis de sensibilidad con lo siguiente. Hasta ahora hemos trabajado con calcular cuántas unidades yo tengo que producir para no tener ninguna pérdida ni ninguna ganancia. ¿Cierto? Punto de equilibrio. ¿Sí o no? Pero la pregunta ahora es la siguiente. Yo estoy pensando en invertir en esta empresa. ¿Ya? Yo tengo una cierta cantidad de dinero para invertir, pero lo que a mí me gustaría es tener una utilidad. Yo quiero al finalizar el año ganar 6 millones de pesos. Entonces, si yo ya tengo predefinida cuánta es la utilidad que yo quiero ganar como mínimo, yo también puedo usar esta modalidad de costo-volumen-utilidad con esta utilidad esperada de 6 millones para saber cuántas unidades tengo que producir para efectivamente generarme estos 6 millones de pesos. Lo que le estaba comentando recién, el punto de equilibrio nace, o sea, inicialmente me indica una utilidad de 0, pero podría ser el caso de que yo no quiero ganar 0, sino que quiero tener una utilidad objetiva o una utilidad esperada determinada. Yo quiero ganar 6 millones de pesos. Entonces, esta fórmula me permite calcular
¿cuántas unidades yo tengo que fabricar y vender para ganar 100 millones de pesos? Y la respuesta es... ¿Cuál sería la respuesta? Que sí. Que sí, muy bien. ¿Ya? Efectivamente, Maximiliano, la respuesta es sí. Pero lo que tengo que hacer es modificar un poco la fórmula. ¿Ya? Y vamos a explicar al tiro cómo se modifica la fórmula. Para esto vamos a utilizar un concepto contable. ¿Ya? Este concepto contable o este principio de contabilidad plantea que la empresa es distinta de los dueños. ¿Ya? Jurídicamente somos personas diferentes. Si ustedes con dos amigos más forman una empresa, esa empresa es una persona jurídica distinta a las tres personas que son los dueños, ¿cierto? Entonces, asuman ustedes que ustedes forman una empresa y yo soy la empresa. ¿Ya? Yo voy a ser la empresa. Por tanto, si ustedes me dicen que quieren ganar una cierta cantidad de utilidad, para mí eso va a ser parte de mis costos también. Yo lo asumo como un costo más, así como tengo que pagar el arriendo, como tengo que pagar los sueldos de los trabajadores, yo como empresa tengo que pagarle a los dueños 6 millones de pesos. Por tanto, desde el punto de vista de la lógica financiera, esa utilidad esperada va a ser casi como un costo adicional. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica? Bien. Bueno, Héctor me dice que entiende, espero que los demás también lo entiendan. Y por tanto, a partir de eso yo puedo tomar esta fórmula que vimos recién en unidades y adaptarla a la siguiente fórmula. Le voy a sumar al costo fijo total la utilidad esperada. Es decir, cuando calculábamos antes acá, teníamos el costo fijo total, ahora tengo que sumarle en la parte de arriba los 6 millones de pesos. Y con eso entonces yo adapto la fórmula del punto de equilibrio para lo que es un punto de utilidad esperada. Entonces, por ejemplo, tenemos acá la cervecería artesanal Fox, ¿ya? Que produce cervezas. Tenemos que los costos fijos totales son de 1.587.000 pesos mensuales. Tenemos el precio de venta de cada botella de cerveza de 1.580 pesos. Cerveza artesanal, por eso de litro, digamos, más cara. Y el costo de producir cada botella es de 890 pesos. ¿Ya? Pero tenemos acá que el gerente, que es Fox Mulder, quiere tener al final de mes una utilidad de 1.242.000 pesos. Entonces, con esa información tenemos que calcular cuántas unidades se deberían vender en el mes para llegar a no a una utilidad cero, sino que a una utilidad de 1.242.000. Se nos va a acabar esta sesión, así que nos cambiamos a la siguiente para alcanzar a terminar con el ejercicio. Esperen que no quede en el aire.